Bueno, Martín, Lima Unión 3, Alfa Mike Fostro. Esta es Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, probando el Ciegu G90. Sí, Posi, ahí en mi canal están los videos de la PAC 12, JPC 12, y en la página está el manual que lo puse en español, QSL, adelante. El EU3 Alfa Mike Fostro, Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. Muy bien, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Lima Uniform 3, Alfa Mike Fostro, por Congreso. Excelente, lo voy a tener en cuenta para, pues estoy viendo de armar algo. Justamente para el Red Corner, a ver cómo se comporta en terreno agreste. Quiero adaptar una antena vertical, pero la quiero llevar más a cómo trabaja la PAC, viste, que la clavas como está acá y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Escuchamos bien eso, muy buen audio, está entrando. Chiquito de 9, muy bien, te felicito. Muy lindo anda el ciego, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Lima Uniform 3, Alfa Mike Foster. Bueno, perfecto. Ahí está con 20, creo. Ahora me fijo, para que vamos a chequear acá. Sí, estoy con los 20 y estoy con la trasmachada, ¿cómo se llama? La G5. A ver, QRX. Hola, ahí estoy con 5 vatios, Martín. 5 vatios, pues Perfecto, señal 7, el audio quedó más bajo, lógicamente, pero bueno, bien, acá estoy teniendo el ruido de 5, por la duda te paso el dato. Pero bien, está llegando, se escucha. Bueno, ahí estoy con un vatio, me tenés que estar escuchando igual, ahora voy a subir. Con un vatio sale que está abajo, se está mezclando con el ruido, el audio, no la señal. La señal se mantiene, estamos cerca, así que con un vatio está llegando, pero el ruido está muy alto. Bueno, acá QSL. Ahí está, ahí estoy en frecuencia, que sin querer lo había corrido. Bueno, ahí estoy con los 20 vatios, estoy con el filtro en 2.4. Ahora, cuando vos hagas el cambio, me voy a fijar de ensancharlo o angostarlo. Che, ¿qué te iba a decir? No, anda muy bien el Red Corner, te vas a sorprender. Y fíjate de armarte un dipolito corto ahí, aunque sea para 40 o directamente una Enfed. Y vas a ver cómo notas la diferencia en campaña QSL. Tenemos que ir a hacer un pota, Martín. Este fin de semana te la debo, pero vamos a avisar. A ver qué armamos y nos vamos un fin de semana a transmitir el parque. Y de paso la llevo a la enana que pasaré un poco. Bueno, perfecto. A ver ahí, dame un segundo. Hola. ¿Cambió algo? No, te escucho muy bien, Capi, te escucho muy bien, pero no sentí cambio alguno. Bueno, a ver, corre aquí. Ahí supuestamente está con el compresor. ¿Notás algún cambio en mi transmisión? Se nota un poco más de presencia en el audio. Se nota un poco más de presencia, pero eso lo vamos a notar mejor si bajamos potencia. Ponele 10 con el compresor. A ver qué onda. O 5, como era la prueba que habías hecho antes, con el compresor, que ahí te digo. Bueno, perfecto. Ahí como lo estás notando ahora. Sí, obviamente que estamos muy cerca aparte.
pero para ver con qué robustez salía el audio, QSL. Ok, perfecto. ¿Con qué potencia estás ahí? Con la de 1 vatio. ¿Con cuánto? Discúlpame. 1 watt, 1 watt. Sí, perfecto. Mucho mejor que cuando estabas con 1 watt antes. Perfecto, se nota el compresor, ¿eh? Le da más potencia a la voz. Sí. Bueno, ahí estoy con 5 vatios y el compresor. Ahí estoy con 5 watts y el compresor. Ya te digo, a pesar de ser chino, responde bastante bien a las funciones que tiene incorporada, QSL. Ok, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Lima Uniform 3 Alfa Mike Foxtrot. Sí, perfecto, ¿eh? Me gustó, o sea, con 5 y el compresor estás como 20 en blanco y negro, ponele. Con 20 y el compresor, mucha diferencia. En esta corta distancia no vamos a notar. Sí que le da un poco más de redondez a la voz, más de presencia tal vez. Pero en un se sintió muy bien la diferencia y en 5 también, ¿eh? Responde bien, llega bien, ¿eh? Muy bien, chino. Bueno, ahí saqué la GC, el control automático de ganancia. Quizás me escuches distinto, sin recortes acá, a ver. No, bien, no tenés recortes tanto tampoco. No creo que esté afectando mucho, por lo menos por ahora. No le estaba saturando mucho tampoco al micrófono. ¿Cómo te va el deseo ahí? Bueno. Corre aquí, a ver, dame un segundo, para. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. Le voy a sacar el compresor. Ahí estoy sin el compresor y le voy a sacar el pre de recepción. Me quedó algo activado acá que no sé qué, che, ahora me voy a fijar después. Ah, ya sé qué puede ser, a ver. Bueno, ahí le saqué los filtros, dejé el tuner nomás, estoy sin compresor. Bueno, Martín, la verdad espectacular ahí poder hacer la pruebita con vos. Voy a chequear acá. Ahora le voy a dar toda la potencia. Ahí estoy con los 20 vatios y solamente el tuner. Después no tiene ninguna extra. Así que te voy a pedir un redondeo ahí si has notado los cambios en los tipos, con los tipos de seteo. Si se ha notado realmente el cambio o no. A ver qué impresión te dejó en ese aspecto. Lima Unión 3, Alfa Mike Foxtrot, Martín por Congreso, Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa, Hernán por Almagro. Ok, bueno, contraria corta negativa, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, Lima Uniform 3, Alfa Mike Foxtrot. Sí, se nota muchísimo, muchísimo cuando le pones el compresor. Mucho, o sea, te digo, la relación es en blanco y negro 20, es igual que 5 vatios con compresor. Así nomás te digo. Y 1 vatio con compresor se escuchaba bien, sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Mirá que tengo ruido alto. Y 20 con compresor le da una potencia, una presencia extra a la voz. Así que va muy bien la función del compresor, le da un plus, se nota. Bueno, OK QSL. R ahí a los comentarios. Sí, ya te digo, es un equipito prometedor, pero bueno, es lo que yo te decía, ¿viste? Hace falta tiempo para ir conociéndolo y a mí sobre todo me hubiera gustado poder hacer otro tipo de pruebas. Pero bueno, por el momento todo bien y es un equipo más que interesante, QSL.
Ahora yo voy a hacer una pruebita acá con algo que pueda la gente sacar sus conclusiones. Le estoy poniendo la altura, más o menos es un encendedor Zippo, y el ancho son 3 Zippo y medio. Pues no, muy chiquito, pues así que bueno, esos son los comentarios, Martín. 3 Alfa Mike Foxtrot, 1 Charlie Oscar Papa. Muy bien, señor. 10-4 todo. Perfecto. QSL Capi. 1 Charlie Oscar Papa, 3 Alfa Mike Foxtrot. Perfecto, mi amigo. Vele tranquilo, terminalo, hacelo y rompe internet con ese video. Muy bien, señor. Abrazo grande. Cualquier cosa, pega los gritos. Bueno, pues hay una estación ahí abajo, ¿la llegaste a escuchar? No, negativo. Bueno, pues Martín, dame un segundo a ver que hay una estación que quiero ver si puedo rescatar. Adelante el amigo, esta es Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa, a ver si lo puedo rescatar. No llego a interpretarte, a ver si me puedes repetir. Adelante la estación, esta es Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. A ver si te puedo sacar. Sé que estás modulándome, pero no te llevo a interpretar la licencia. Pues adelante. Martín, ¿está por ahí? Sí, estoy por acá. Escucho que me modula, pero no que traté de pagar el atenuador, el DLR y todo, y no lo llevo a rescatar. Bueno, igual por acá, che. Lo importante es que me está escuchando. Así que, bueno, gracias Martín. Creo que tenías que desplazar ahí libertades. Y gracias por la prueba, QSL. Hola, te pido un rato, abrazo. Hasta la próxima, 7-3.